Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy una receta dulce que no puede ser más rica y más fácil de preparar. ¿Te gustan las Oreo? Esta es tu receta, unas trufas que son una auténtica maravilla y encima si tienes niños en casa les va a encantar prepararlas contigo. ¿Quieres ver cómo las hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes que son muy poquitos. Galletas, Oreo o como es este caso, Oreo de marca blanca, no hay problema, con las que quiera lo puede hacer. 20 galletas, también queso tipo Filadelfia, 180 gramos, una cucharada de azúcar moreno y el chocolate para cobertura. Chocolate, cantidad 120 gramos, también 10 gramitos de mantequilla para hacer este chocolate un poquito más fluido. Ahora te voy a dar ya todos los detalles. Comenzamos. En un bowl añado el queso Filadelfia, queso crema bien denso, el que tú quieras. Si quieres lo puedes hacer casero también. Aquí arriba te dejo el enlace para que veas cómo prepararlo en casa, que es muy fácil y estoy seguro que te va a ser de gran utilidad. Lo primero que hacemos es darle aquí con la espátula una buena meneada para que se ponga bien manejable. Y ahora le añadimos el secreto de las trufas de Fuego Loco, una cucharada de azúcar moreno. ¿Quieres usar panela? Usa panela. ¿Quieres usar azúcar común? El que tú quieras. Y lo mezclamos todo muy bien, mientras que yo me quedo mezclando para todos los nuevos. Recordatorio, aquí abajo, campanita y botón para suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo y no te pierdas ninguno. Estoy subiendo 3 semanales, martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo, dulces, saladas, hago muchos panes, hago pizza, recetas tradicionales, recetas las que se te ocurran de todo el mundo, que espero que te suscribas y te agradezco de corazón. Llegó el momento de ponernos con nuestra galleta Oreo, como te he dicho, Oreo o cualquier marca blanca de este tipo. La vamos a machacar. Para eso podemos hacerlo de varias maneras. Lo estoy haciendo hoy con el palote de amasar. Mira, despacito en un bowl, despacito para que no salte para arriba mucha galleta y hacer un quilombo en la cocina. Pero aquí poco a poco hasta tenerla bien machacada. La podemos meter en la procesadora y se hace hiper rápido. Pero en esta ocasión no tenía una procesadora a mano. Y bueno, he querido hacerlo así para que veas que también se hace muy fácil. Lo metes dentro de una bolsa Ziploc y le das con el palote ahí sin compasión y se hace también muy bien. Ya está, un ratito aquí dándole y lo tenemos listo. Tiene que tener esta textura, así como una arena. Ya lo dejas un poquito más grueso o menos grueso a tu gusto. Añadimos nuestra mezcla de queso Filadelfia con azúcar para dentro. El azúcar, evidentemente, opcional si quieres. Darle ese toquecito, se la pone. Y si no se la pone, tampoco pasa nada, van a quedar muy rica. A continuación mezclamos todo esto muy bien. Esta es una receta que para lo fácil que es, el resultado es increíble, muy rica. Ya tengo la masa lista para preparar mis trufas. Así tal cual comenzamos a hacer trufas. Cogemos una medida así como una cucharada aproximadamente, con las manos bien limpitas. Y mira, no se pega nada. Cuando haga 7-8 trufas va a comenzar a pegarse un poco. Te lavas las manos y continúa haciendo trufa. El tamaño exacto de la trufa, pues no te lo puedo decir porque no la he pesado. Sabes que me gusta siempre pesarlo, pero en esta ocasión no lo he pesado. Haciéndola así, de tamaño medio de trufa, salen 20 unidades. 20 trufas que una vez que las tengo hechas van al congelador, al freezer. Las ponemos así y las vamos a dejar unos minutitos, simplemente para que cuajen un poquito y ahora se haga mejor el siguiente paso. Mientras que cuajan, preparo mi cobertura. Voy a hacer dos tipos de cobertura. La primera, chocolate el que tú quieras. Dependiendo del chocolate que usemos, la cantidad de mantequilla va a variar. Poniéndole chocolate, como yo estoy usando aquí, chocolate negro, un 15% de materia grasa, que en este caso va a ser mantequilla. Lo ideal sería usar manteca de cacao, pero como es más cara y más difícil de conseguir, no la voy a poner. Ya lo tengo bien picadito para que sea fácil ahora de fundir. Lo ponemos en un bowl que aguante el microondas y si no tiene microondas no hay problema, lo va a hacer al baño María, lo funde normal y corriente. Ponemos la mantequilla, puede ser aceite neutro también, puede ser manteca de cacao, evidentemente, una cucharadita, unos 10 gramos. Y al microondas en golpe de 10 segundos, hasta que lo tenga. Así, 10 segundos, meneamos, 10 segundos, le damos otra meneadita. Y cuando ya tiene parte de derretido y parte todavía sólida, aquí le vamos a dar hasta tenerlo así. Ya no lo vuelve a meter en el microondas, ya. Mira qué sedoso ha quedado el chocolate. Perfecto, llegó el momento de sacar las trufas del congelador y muy fácil, ya simplemente pasarlas por el chocolate
Si ves que se te enfrió mucho, que quedó muy denso, le puedes dar otro golpecito si tardaste un poco en empezar a prepararlo. Y cuando las tengas así, de nuevo, a la bandeja con papel de horno. Tan fácil como esto. Continuamos haciendo trufa hasta tener todas las que queramos. Esta cobertura la podemos variar con chocolate del tipo que quieras. Chocolate con leche, chocolate blanco. Podemos decorarla por arriba derritiendo un poquito de chocolate blanco y haciendo unas tiritas. O la cobertura que voy a hacer a continuación. Voy a preparar una cobertura menos chocolatosa, que a mí personalmente no me gusta tanto, pero siempre que preparo trufa la hago y hay muchos que la eligen. ¿Cómo sería? Tan fácil como poner una cucharada de cacao amargo en un cuenco, y estas sí que son fácil de acabar de armar. Mira, simplemente las pasamos por el cacao y aquí tienen la trufa lista. Ya las tenemos perfectas para presentar y disfrutar. Aquí, como siempre, la receta para que pauses, copies y evidentemente te voy a enseñar cómo quedó por dentro y la voy a probar. Mira qué pintón. Te digo de verdad, una auténtica delicia. Tus trufas de Oreo listas para disfrutar. Espero las hagas, te encanten, las disfrutes y lo más importante, las compartas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.